Muy buenos días. Como les dije, hoy es martes. No es martes 13, pero es martes 3 de noviembre. Ya empezamos el 11º mes de este pandémico 2020 y es martes, ni te cases ni te embarques, dice, ¿no? Bueno, hay que estar apostándole a seguir trabajando y a dar todo para que esto funcione, para que sigamos en la actividad en medio de la pandemia y hacernos resilientes, resistentes, supervivientes. Pues aquí en concreto te seguimos presumiendo que ganamos el premio de mejor medio digital electrónico a través de la encuesta de Viva Anuncios. Muchísimas gracias por su reconocimiento. Te invitamos, 12 de noviembre, Foro Universitario de Vivienda 2020 con la Universidad Nacional Autónoma de México. Inscríbete en nuestras redes, @enconcreto, para que estudiantes y académicos, profesores, etcétera, puedan obtener su constancia de participación directamente de la UNAM. Hay diferentes paneles de las 9 de la mañana y concluimos a las 2 de la tarde. Están todos los líderes de la industria en los diferentes ramos, proveedores, evaluadores, notarios, arquitectos, ingenieros, constructores, autoconstructores, financieros, académicos, analistas. Allí los vas a encontrar. Así que ve, consulta en nuestras redes sociales cómo está el programa y súmate, solamente regístrate para que puedas obtener esta constancia de participación de la UNAM. 12 de noviembre, anótate. Y 2 semanas después entregamos el premio Líderes de la Industria en Concreto 2020. Esto va a ser una ceremonia, ahorita está en votación, tenemos 12 categorías por las que tú puedes votar. Incluye a los brokers que son una herramienta fundamental para la colocación de los créditos bancarios, y a los notarios, que son una pieza también sumamente importante para poder hacerte de un patrimonio regular, legal. Así que ahí están las 12 categorías, entra a nuestras redes y vota. Fortalece a estas personas que están trabajando dentro de la industria de la vivienda, la construcción, los real estates, también construcción de infraestructura y por supuesto el turismo. Consolídalos, reconócelos, vota. Ya tuvimos el fin de semana bastante alta la votación, sobre todo nuestros amigos inmobiliarios están muy interesados. Participa tú y ahí verás cómo va la votación. Está transparente, da tu voto y vas a ver cómo se refleja. Bueno, pues vamos a comenzar ahora, nada menos que con nuestro invitado, que es Mauricio Domínguez. Él es director de la consultoría Real Estate de TAS Valúo. ¿Cómo estás en este frío día, Mauricio? ¿Cómo te va? Hola, muy bien. Muy buenos días a todos ustedes. Un gustazo platicar contigo, Mariel, y con todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Mauricio. Pues preguntarte cómo ha cambiado el mercado inmobiliario, cómo ha cambiado en el tema de la demanda, en el tema, pues si tienes datos de la oferta, en el tema de la composición del mercado durante esta pandemia. Yo creo que ahorita ya se pueden ver los movimientos, ¿verdad? Pues de marzo para acá ya con 8 meses de contingencia que nadie nos iba a predecir y que todavía nadie predice cuándo acaban. Entonces, me imagino que todos estos movimientos que hemos visto en estos meses, desde la paralización total en marzo, abril, hasta la reactivación que ya comenzó a darse a finales de mayo, junio, pues ha habido algunos cambios. Cuéntanos cómo se observa este mercado inmobiliario, por favor. Claro que sí, con todo gusto, Mariel. Pues ya has tú dado pauta para señalar que el mercado definitivamente se ha reactivado. El tema de la pandemia, todos creo que nos tomó por sorpresa por ahí de febrero, incluso lo veíamos realmente muy lejos, lo veíamos a la distancia y decíamos, bueno, está al otro lado del Atlántico, ¿verdad? Eso no nos va a impactar, o nos va a llegar pues ya diluido, bastante menos fuerte el tema, y realmente ya por ahí de mayo ya no sabíamos realmente cómo iban a estar las cosas, y el horizonte de incertidumbre, conforme han avanzado los meses, me parece que se ha ido alargando en todos los sentidos, ¿no? Tanto en la cuestión sanitaria como las implicaciones económicas y para la vida social y productiva de nuestras esferas. Entonces, concretamente en el ámbito de las construcciones y de la vivienda nueva terminada, que es de lo que nosotros generamos este reporte, pues bueno, lo que hemos visto y que va en paralelo con lo que otras consultoras y que otros analistas apuntan es justamente que el mercado definitivamente se nos cayó. Hemos visto para distintas ciudades que todavía el mes de marzo se alcanzaron a desplazar bastantes unidades. De hecho, si comparamos
marzo de este año con el marzo anterior, todavía tuvimos un crecimiento porcentual significativo. Pero el mes de mayo definitivamente pues, fue el que reportó las cifras ya más bajas. Tuvimos una contracción bastante potente a nivel desplazamiento de inventarios. Esto evidentemente numéricamente hablando es muy cambiante ciudad por ciudad, ¿verdad? Región por región. Pero sí, a nivel nacional tuvimos una contracción y ya para los primeros meses de este tercer trimestre sí notamos ya una recuperación. Es una recuperación realmente significativa. El mercado no se paralizó. Hablamos de que incluso en los meses más álgidos de la pandemia, algunos socios, algunas empresas con las que trabajamos nos reportaron desplazamientos de inventarios. Algunas operaciones que se cerraron, pero sí el tema es que pues fue muy notorio el bajón de los desplazamientos para ya en junio, julio, agosto, otra vez regresar a unos niveles que si bien no son los normales, sí apuntalan a que el cierre del año y sobre todo el principio del siguiente año va a ser bastante más amable con todos los sectores de la vivienda, sobre todo entendiendo también el papel que juegan los inventarios, ¿verdad? Que ahorita es el tema central. Déjame decirte que eso que comentas, pues sí es muy relevante porque hemos platicado con diferentes empresarios, ¿no? Así como ustedes lo hacen aquí en vivo y la que era entonces presidenta de Canadevi Valle de México, que es una desarrolladora de las únicas mujeres dueñas de su empresa, que es Lidia Álvarez Marina, de su empresa Proxas, ¿no? Ella, junto con Enrique Weiner de Sadasi y otros entrevistados, han coincidido en que ahora la forma de proceder es construir lo que se va a vender, no construir para el stock. Ahorita van al día. Entonces, este segundo elemento que tú comentas, Mauricio, es muy relevante porque se estaba teniendo suficiente vivienda, sobre todo media, que ahorita tocó ese tema, y de allí para el real. Entonces, bueno, pues allí va la velocidad de desplazamiento 2019, que dicen que fue un muy buen año, ¿no? Empezó bien el 2020, pero no tuvo más que 2 meses de vida porque llegó la contingencia, el encierro, el 11 de marzo. Y de ahí para acá, hasta que se considera actividad esencial y se le permite la reapertura para otra vez llevar a cabo proyectos y terminar las obras iniciadas, ¿no? Y bueno, si bien dices tú, te entendí que sí hubo algunas empresas que vendieron durante esta contingencia, porque bueno, no estaban construyendo, pues también se puede vender, eso no se detuvo. Entonces, más o menos ahí vendieron. Lo cierto es que en conclusión, tú dices, ya para julio sí se ve el repunte, sí se ve la mejoría, julio, agosto, ¿no? Comienza la mejoría y esto apuntala al sector para el cierre de año, que se prevé, en otros años diría yo espectacular, pero en este año por lo menos, ¿verdad? Lo esperado es que logre acercarse a la meta prevista. Si bien no la logra, porque bajó mucho la actividad, pero acercarse a las metas, ¿no? No terminar tan mal ni en entrega de créditos hipotecarios ni en venta de vivienda. ¿Sí? Sería más o menos, ¿coincides con este resumen? Sí, es correcto, Mariel. Mira, para darte algunas cifras y que nuestro auditorio más o menos visualice el panorama, porque muchas veces tendemos a ver la última parte de las gráficas, ¿no? La del 2020. A nivel nacional, nosotros ya traíamos una contracción del mercado que se suscitó desde el 2009, que traíamos un máximo. Estábamos desplazando alrededor de 800, 900 mil viviendas y todos los años hemos ido disminuyendo este volumen de viviendas. De tal manera que, por ejemplo, para el año pasado alcanzamos cerca de las 350 mil viviendas. Te estoy hablando a nivel nacional. Este año, como bien comentas, para el cierre del 2020, por toda la situación de la coyuntura, incluso por lo que ya traemos como antecedente del contexto socioeconómico y político, no vamos a alcanzar a nivel nacional las 300,000 unidades. Entonces, esto en principio es un dato bastante fuerte, dado que en años anteriores habíamos tenido unos volúmenes mucho más altos, pero tampoco debemos de alarmarnos porque el mercado se está reconfigurando. Lo que está sucediendo es que la vivienda económica se
se está produciendo en mucha menor medida y los segmentos medio y residenciales se mantienen. Incluso, ya veremos ciudad por ciudad, pero hay ciudades que incluso entre el 2019 y 2020 tuvieron un ligero incremento en producción de vivienda residencial y vacacional. Esto nos habla justamente de que para distintos sectores del mercado las señales son claras y las señales, sabes que tú tienes un mercado que se está reconfigurando, por temas de pandemia incluso hay necesidades específicas que se están incrementando a, por ejemplo, las amenidades que anteriormente tú tenías en los desarrollos. Entonces es completamente correcto, esperamos un cierre del 2020 bastante más optimista de como lo veíamos, por ejemplo, en los meses de mayo y junio, ¿no? Que el pico de la pandemia. Y te estoy hablando de que si llegamos a las 280, 290 mil viviendas a nivel nacional, va a ser una cifra bastante buena. Cuando hablas de 300,000 viviendas, o sea, ¿estas son las viviendas que se venden? Son las viviendas, o realmente el dato que te estoy dando es de las hipotecas. Con Navi lo que arroja es justamente todas las transacciones que se hicieron bajo un esquema de crédito y que justamente tienen que ver con el desplazamiento de un porcentaje alto de viviendas, pero en todos los casos son viviendas nuevas. Porque solo Infonavit nos habla de créditos de alrededor de 400,000 a 500,000. Solo Infonavit. Y más la banca, ¿no? Ya estamos hablando de por lo menos 700,000, 800,000. Entonces, cuando me dices 300,000 me genera duda. No pueden ser los créditos porque 300,000 solamente los da Foviste. Claro, sí, estamos hablando de transacciones o de acciones, como ellos lo manejan, para viviendas nuevas. Lo que pasa es que ellos en estos rubros a veces también te suman, por ejemplo, viviendas usadas o créditos que se dan para mejoramientos u otros programas. Entonces aquí digamos que están desglosados los datos, pero esa digamos que esa es la cifra exclusivamente para viviendas nuevas y estrictamente financiadas. Transacciones, por ejemplo, de contado o de otra índole, muchas veces no quedan registrados en estos datos. De hecho, justamente estaba yo leyendo el informe que mandó Infonavit el viernes pasado a la Cámara de Diputados y está hablando de 554,000 créditos. Claro, ahí tiene la composición que dices, pero no pinta tanto el mejoramiento y remodelación ni nada de eso, ¿eh? Son básicamente para viviendas. Habrá que desglosarlo. Pero bueno, háblame un poco sobre vivienda media, que es la que nos comentan los empresarios, que es la que más se vende. Esta tendencia ha sido marcada. Tú comentaste ahorita cómo ha bajado la producción de vivienda económica y que se debe a muchas razones, entre ellas el cambio de políticas, la eliminación de subsidios, la falta de incentivos, la falta de tierra para construir lotes con infraestructura que sean económicos para que se pueda construir vivienda económica. No lo hay. Entonces tiene muchos contras la producción de vivienda económica y ya no les resulta tan atractiva como negocio ni tan fácil de hacer a los desarrolladores, a los constructores. Ahí se explica la caída en vivienda económica e interés social, pero que ha venido siendo paulatino, ¿correcto? ¿No? Se ha venido dando con los años, no es de ahorita, o sea, la puntilla se la terminó de dar ahorita el cambio de política y eliminación de subsidios, pero en general ha sido muy difícil construir la vivienda económica. Coincides con que el otro extremo, la vivienda residencial, tampoco se está construyendo tanto, porque ahorita sí mencionaste que aumentó la velocidad, pero los desarrolladores y comercializadores nos dicen que esta venta residencial, residencial plus, residencial vacacional, de más altos costos, insisto, más de 4 millones, ya se les dificulta la venta. Entonces, ¿cómo están los polos, no? Como detenidos por diferentes razones en esta parte de la compra de vivienda residencial, argumentan mucho la falta de confianza del inversionista, ¿no? Claro, es correcto. ¿Qué nos comentas de estos dos polos? Sí, de acuerdo, María. Pues mira, has tocado un tema medular, esta reconfiguración justamente de los segmentos de vivienda que se está desplazando tiene mucho que ver, como bien ya lo comentaste, en principio por las políticas gubernamentales,
que han hecho un poco menos atractivo o un tanto menos atractivo para el inversionista justamente meter su dinero, ¿no? En vivienda económica, los costos también que tienen que ver pues muchas veces con los tratados, incluso con factores macro, en cuanto a cómo se le pega al acero, en cuanto a cómo se le pega al cemento, los costos de urbanización, pero yo añadiría un factor también bien importante que tiene que ver con la demanda y con los hábitos de demanda de la población. Cada vez nos enfrentamos, y esto es algo que realmente tocamos siempre con nuestros clientes cuando llegamos a proyectos en donde nos piden una asesoría para mirar los horizontes financieros, las absorciones, los precios. Nosotros partimos de entender que el contexto de hoy es una población informada. Cada vez es mucho más asequible el consultar información, tenemos muchos portales inmobiliarios, tenemos muchas herramientas, muchos productos, todos prácticamente traemos mapas dinámicos en nuestros celulares, es muy sencillo acceder a información y nuestros clientes cada vez están más informados. Entonces, un cliente informado es un cliente que se convierte en un cliente más exigente y que demanda una calidad de vida, demanda un entorno, demanda una vivienda pues justa, digna, en los casos de las demandas económicas y sociales, y para nuestros clientes de vivienda media residencial, estándares más altos. Esto lo que nos origina es que la urbanización que históricamente se hizo en las zonas periféricas de las ciudades, históricamente pobló estas coronas urbanas, que nos alejaba de nuestros polos laborales, que nos generaba unos tiempos de desplazamiento, este famoso commuting, que es el movimiento pendular entre la casa y el trabajo, pues bastante más, en términos de tiempo, bastante más lejanos. Esto lo que nos ha llevado es justamente a que nuestros clientes tengan muy claro que entre más te acercas a los polos laborales, a las zonas mejores servidas, pues tu calidad de vida va a ser más alta. La demanda también, por consecuencia de estos espacios, pues bueno, ha sido menor y todos queremos cada vez con mayor ahínco vivir en zonas mejor servidas. Entonces, todos estos factores nos han generado justamente que la vivienda económica pues, haya venido a la baja. También las grandes vivienderas, pues en muchos casos, en términos financieros, han salido mal. Entonces, hemos experimentado una pulverización de las desarrolladoras grandes y este detrimento ha sido a favor de desarrolladoras medianas y pequeñas. Todo esto lo que nos origina pues, es justamente un paisaje como el de la Ciudad de México en términos de desarrollos inmobiliarios, que son muchos desarrollos medianos y pequeños tratando de competir o de tener una participación de mercado de estos segmentos medios y altos. Y justamente lo que nos viene por delante o a lo que nos podemos enfrentar es a un problema severo en el que justamente toda esta demanda o esta formación de hogares de niveles socioeconómicos más bajos, pues va a encontrar dificultades para hacerse de una vivienda. El Infonavit, Fobiste, muchas entidades han generado algunas plataformas para apoyar el incremento de los créditos, desde las fusiones de créditos mancomunados hasta estas subidas que hemos tenido en los créditos, pero lo cierto es que para el 2020 vamos a tener un panorama en donde hay pocos inventarios y sobre todo muy escasos en términos de la vivienda económica. Y un segmento medio residencial y residencial alto que va a estar bastante peleado por toda esta demanda que vamos a tener, ¿verdad? O sea, el ladrillo sigue siendo una fuente de refugio de inversión y lo que tú comentabas hace rato, no descenso de los valores, no descenso de los precios, es la prueba fehaciente de que estas inversiones pues, son inversiones duraderas, ¿no? A largo plazo. Entonces, Mauricio, sigues tú coincidiendo en que la que más se desplaza sí sería más o menos de este valor, de menos de 4 millones. Sí, es correcto. Necesitamos ver mercado por mercado, pero a nivel general, la vivienda media es la que más se está desplazando. Si tú te vas, por ejemplo, vamos a poner el caso de León, ¿no? Que es el que también por ahí un poco traíamos la inquietud de abordar. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos al tema de León, lo que nosotros encontramos, por ejemplo, es un predominio, cerca del 45% de las unidades está justamente en el sector de vivienda media. Cerca del 30-32% están en vivienda de menor valor y
por ahí del 20-22% están por arriba de la vivienda media. Entonces, el ejemplo de León es algo que se repite en otros mercados. Por ejemplo, el mercado de la Riviera Maya también está expresando mucha vivienda del segmento medio e incluso lotes residenciales que apuntan a ser viviendas medias. Antes de pasar a lo que opina el público, justamente y los comentarios y preguntas, ¿coincides en que ahorita los precios se han mantenido? No han bajado, no han subido, se han mantenido y que pudieran apuntalar, pero para el otro año. ¿Qué opinas? Es correcto, María. Fíjate que nosotros hemos hecho varios estudios de mercado, afortunadamente, de empresas que van a producir vivienda justamente media hacia los próximos 2 años, y lo que ellos están manejando en sus esquemas financieros es justamente un valor de mercado que por mucho va a ser como base el que traemos. Entonces, lo que nosotros vemos en los reportes de antes de la pandemia y lo que está actualmente en el mercado es justamente un precio que se mantiene y que apuntala justamente a tener, en función de los inventarios de mercado, un pequeño incremento de cara a los próximos meses. Y esto va a ser bien importante porque lo que nosotros vemos en muchos mercados es que pues, no se está produciendo vivienda y los stocks eventualmente pues, se van a desplazar. Esto no quiere decir que necesariamente el precio se vaya a volatilizar o que definitivamente estos mercados no vayan a encontrar un alivio pronto. Lo que va a suceder es que los proyectos que se están iniciando en estos meses y en los meses venideros, pues eventualmente van a tardar algunos meses en salir al mercado. Esta brecha es la que a nosotros nos va a generar justamente pues una eventual especulación en cuanto a los valores, pero definitivamente tampoco vemos que vayan a ser unos valores que se nos vayan a disparar. Entonces traemos realmente una línea de tendencia bastante conservadora. Bien, pues, ¿qué te parece si escuchamos qué opina el público, qué inquietudes tiene? ¿Sí? Adelante, Claro, Hugo Loya, por favor. Gracias, Mauricio. Buen día. Hola, muy buenos días. Un saludo. Gracias. Bueno, hay varias preguntas. Hay muchas inquietudes, sobre todo en cuanto al desplazamiento de vivienda usada. Nos preguntan que pues ya tienen algunos meses tratando de vender vivienda, pero ¿cómo se ve el panorama para lo que resta del año y para 2021 en vivienda usada? Claro, muchas gracias. Pues mira, en tema de vivienda usada, nosotros lo que vemos es justamente que los desplazamientos pasan por un proceso un poco diferente al de la vivienda nueva. Cuando tú adquieres una vivienda nueva, tú tienes realmente muchas veces un hogar o una familia que es de recién formación. Entonces se echan a andar todos los mecanismos que en términos de estos nuevos hogares están disponibles y las compras son bastante concretas o bastante bien enfocadas. En términos de las viviendas usadas, muchas veces lo que nosotros tenemos son escalonamientos. Tenemos familias que quieren hacer una mejora, un cambio de residencia o una reubicación, y lo que tenemos justamente es una compra, de hecho, con un proceso de maduración y de planificación un poquito más largo. En este sentido, nosotros creemos que el mercado está un poquito también detenido porque las familias se lo están pensando un poco más. Las familias están en estos momentos, ante la coyuntura que estamos atravesando, definitivamente siendo un poquito más cautas, pero definitivamente estas necesidades de migración de hogares o de formación de hogares en algún momento tienen que liberarse. Entonces, nosotros lo que le podremos decir al auditorio es que se informen, que sigan en el proceso y que busquen entrar en un proceso, en una compra que satisfaga todas sus necesidades de ubicación y sobre todo de financiamiento. Hoy en día las familias no se pueden aventar una deuda superior a lo que ellos pudieran estar generando, ¿no? La regla del mercado es el 25, el 27%, ¿no? Más allá de tu ingreso en relación a esta proporción, es algo que no podría pagarse y hoy en día habría que pensárselo un poco más. Pero definitivamente son transacciones que se van a efectuar en el mercado y que hoy en día nosotros lo que sugerimos es que con mayor razón haya una información o un proceso de búsqueda bastante más cercano, ¿no? Eso sería lo que puedo comentar.
Gracias, Mauricio. Bueno, también nos están preguntando sobre esta vivienda o segunda vivienda que se iba más al tema de descanso, a playa, algunos lugares de descanso. ¿Cómo se está dando este comportamiento? Y bueno, sobre todo las expectativas que tienen ustedes. Claro, sí, esa es muy buena pregunta, dado que justamente el sector vacacional es uno de los sectores que en estos momentos permanece bastante dinámico. Pero la reconfiguración del comprador lo que nos señala es que ha caído un poquito el tema de las inversiones por parte de extranjeros, que era uno de los segmentos donde básicamente se hacían muchas inversiones, y se mantienen los inversionistas de carácter nacional. Lo que tenemos justamente son mercados Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, bastante dinámicos, entendiendo que el volumen pues, es mucho menor en relación a otros segmentos, y algunos mercados que también permanecen activos pudieran ser internos, ¿no? San Miguel de Allende, te hablo por ejemplo de Cuautla, y toda la zona vacacional de Cuernavaca, y nosotros lo que vemos de cara a los próximos meses es que va a ser un segmento bastante dinámico. Y bueno, también nos tienen las inquietudes de las ciudades. ¿Cuáles son las ciudades que se ve crecimiento en cuanto a la dinámica de compra-venta de vivienda, tanto nueva como usada? Y si hay alguna recomendación en ciudades que tengan como mucho más alcance en el incremento en plusvalía, también pensando en alguna inversión. Claro, pues mira, esto está muy ligado con la actividad económica. Realmente lo que nosotros vemos de cara a los próximos meses, incluso los próximos años, es que hay regiones cuya dinámica productiva está muy ligada a la producción manufacturera, a las importaciones, a las exportaciones. Entonces, como de hecho está sucediendo con otros sectores económicos, ciudades que están vinculadas a los tratados, todo el corredor industrial que va desde Querétaro a Ciudad Juárez, es una de las regiones más ricas y más proclives a tener una inversión bastante sana, ¿no? Estoy hablando de ciudades como León, estoy hablando de ciudades como Querétaro, estoy hablando incluso de ciudades como Aguascalientes, evidentemente la franja fronteriza, Tijuana, por ejemplo, que es una de las ciudades que ha experimentado un crecimiento y un boom en el tema de la vivienda vertical. Es una ciudad en donde definitivamente es una inversión segura y es una inversión que está muy orientada además al tema justamente de la migración. Entonces tú compras un departamento en Tijuana, lo puedes habitar, lo puedes rentar, ¿no? Incluso puedes pensar en un esquema de renta vía plataformas para personas que tengan la necesidad de una estancia larga. Y definitivamente otros mercados también ligados al tema del turismo, que hoy en día es uno de los sectores que nos asusta, ¿no? Nos asusta un poco por el tema pues evidentemente de los flujos, pero yo te hablaría, por ejemplo, que la Riviera Maya se está pensando en términos de los próximos meses como un mercado bastante potente para turismo nacional. Entonces se mantiene como un destino de inversión bastante fuerte. Justo hay una pregunta relacionada con este asunto de inversión en tema turístico. Nos dicen que están viendo un crecimiento muy importante hacia Yucatán y quizá la parte de la Riviera Maya. Si consideras que puede ser un buen momento para agarrar alguna oferta como inversión en algún bien inmueble. Claro, pues mira, de hecho acabamos de hacer un estudio de mercado en la Riviera Maya en términos de lotes. Entonces lo que nosotros vemos es que hay un apetito por invertir en esta zona. Lo que también estamos viendo es que de pronto de cara a los próximos 6, 8 meses va a haber pocos ofertantes. Entonces, sí es un momento en el que nosotros tenemos que, como consumidor final, hacer una búsqueda, pensar bastante bien cuál es el objetivo, de entrada, cuál es el objetivo de nuestra inversión, con qué esquemas financieros contamos, y entonces sí ir a buscar un producto que se adecue a esta combinación de necesidades. Lo que sí tenemos es justamente un mercado en donde va a haber pocos inventarios, los precios no consideramos que se vayan a disparar, pero si tenemos la seguridad del objetivo de nuestra inversión y los esquemas financieros, sí podría ser un buen momento, e incluso en Mérida tenemos también por ahí un mercado bastante potente.
Y bueno, finalmente nos preguntan sobre la Ciudad de México, que cómo ves el escenario, si es una ciudad que ya está saturada o que todavía hay oportunidades interesantes. Claro que sí. Mira, el caso de la Ciudad de México pues está muy ligado a las políticas urbanas y a las decisiones pues, de nuestras autoridades de cara a los próximos meses. El tema es que estamos vislumbrando que se pueden desbloquear algunos corredores, algunas zonas en donde la vivienda, sobre todo la vivienda económica y media, puede generar un desarrollo bastante fuerte. El tema de la vivienda residencial pues es como muy claro en el sentido de que es un mercado muy seguro. Por ahí tenemos un stock todavía pues bastante sano para el mercado, pero lo mismo que en otras ciudades, ¿no? O sea, este stock veremos en cuántos meses nos empieza a terminar y veremos también el número de proyectos que se empiezan a iniciar. Entonces, yo te hablaría de que pues la Ciudad de México es una ciudad dinámica, con una población bastante informada y creciente. Entonces, las inversiones que se van a desarrollar en la Ciudad de México de cara a los próximos meses van a pasar justamente por estos factores, ¿no? O sea, ¿cómo es que se manejan las políticas de urbanización? Esto nos va a incidir en el número de proyectos que se animen a empezar a generar stocks. Y, por otro lado, el apetito del mercado en relación también a la competitividad que tiene la Ciudad de México con otras ciudades. Hay muchas familias que se lo están pensando y quienes tienen la posibilidad, pues ya están pensando en Querétaro, están pensando ahora con el tren interurbano hacia Toluca, por ejemplo, que es uno de los polos que está impactando también bastantes demandantes de vivienda y, como te comento, tiene que ver con todos estos factores. Mauricio, entonces en conclusión tenemos un mercado que sí se está moviendo, ¿no? A otro ritmo al que estaba planeado antes de la pandemia, al ritmo después de la experiencia de 2019, que fue un buen año en colocación de créditos y de ventas en general, pero que ya veíamos la tendencia hacia vivienda media y residencial. Entonces ahorita seguiremos viendo pues un buen cierre de año lo más cercano posible a las metas, un mejor 2021 y nada más hay que echarle un ojo al gato, ¿no? Como dice yo, otro al garabato. Que no haya rebrote, que no regresemos a la contingencia y al encierro porque esto afectaría desde luego a todas las industrias, a toda la economía, ¿no? Y a todos los mexicanos. Pero vamos a estar pendientes de que ojalá pueda seguir incrementándose el ritmo con pues las tendencias que ya observamos, con la necesidad de generar un mejor entorno para producir vivienda económica que hace falta, ¿no? Y darles confianza en el otro extremo, a la vivienda residencial, a la vivienda turística, ¿no? Para que también le inviertan, porque ellos no necesitan a veces ni de créditos, la verdad. Nada más es confianza lo que necesitan para seguir comprando su segunda casa o su casa por inversión, o en fin, ¿no? Que ya tiene otros temas ahí, la composición. Pero vamos a seguir viendo cómo se mueve. Y en especial nada más termino con esta pregunta contigo del Bajío, porque el Bajío pues siempre ha sido muy dinámico, tiene otras industrias allí, ¿no? Sede de industrias como la automotriz muy importante, etcétera. Esta sigue conservando su ritmo, ya se restableció su ritmo de ventas, de absorción, de producción, o se empareja con el resto del país. Sí, claro. Pues mira, traemos realmente, de hecho, para el Bajío un ritmo que se mantiene. Nosotros monitoreamos a principios de año justamente la región del Bajío, específicamente León, y traíamos por ahí de 63, 65 proyectos activos. Acabamos de hacer una actualización de este reporte y traemos cerca de 57 proyectos. Esto quiere decir que han disminuido los proyectos, pudiera ser agotamiento de los inventarios, pero sigue habiendo en el mercado un número de proyectos activos bastante alto. Esto nos habla de que tanto León como la zona del Bajío están armonizando con la tendencia de las demás ciudades, es decir, un agotamiento de inventarios, pero un sector que se mantiene. Y lo que nos va a originar justamente es una demanda bastante alta de nuevos proyectos para cara a los próximos meses. En términos, por ejemplo, de valores, yo te podría hablar de promedios, por ejemplo,
por ejemplo, para el segmento residencial plus, es uno de los más potentes en la zona, que tenemos precios, por ejemplo, para la vivienda horizontal de alrededor de 32,000 pesos por metro cuadrado, mientras que para la vivienda vertical, precios de 43,000 pesos. Estos datos te los doy porque vienen a colación en el sentido de que otras ciudades tienen, ciudades bastante pujantes o potentes para la vivienda, como Monterrey, como Guadalajara, como Mérida, traen precios más o menos sobre esos valores. Entonces, tenemos en relación a tu pregunta, un mercado dinámico que está reduciendo sus inventarios en relación a las demás ciudades de manera similar, pero que mantienen los valores. Entonces, sigue siendo un buen mercado. Está activo, así que recomendable, ¿no? Para ahorita que una de las tendencias que se vio en esta pandemia es, bueno, mejor me regreso con mi familia, ¿no? Para los que estaban aquí en la capital, dijeron, pues me voy a pasar la pandemia con mi familia. Otros, oye, mejor aspiro a tener un mejor nivel de vida. Entonces me voy a la provincia, me voy a Morelos, me voy a Tepoztlán, me voy. Y los que pueden irse a Mérida, que también es otro mercado que sigue muy activo, pues qué padre, ¿no? Los que pueden buscar eso, sabiendo que estando conectados, todo funciona, todo funciona. Ya se darán la vuelta a la capital cuando deban, ¿no? Pero no tienen que estar diario, ¿no? Esa es una gran ventaja. No, pues Mauricio, yo de verdad te agradezco mucho la conversación. Ojalá que podamos seguir platicando más adelante hacia el cierre del año para ver cómo termina todo. ¿Qué te parece? Con todo gusto, Mariel, para mí es un gusto saludarte, charlar contigo siempre es bien, bien interesante, los planteamientos que nos presentan. Yo, para finalizar, sí le diría al auditorio y también a los distintos actores del mercado que tengan confianza. El mercado mexicano es un mercado bastante grande, bastante rico, y que de cara a los próximos meses, independientemente de estos brotes o estas olas que pudiera haber, vamos a seguir viendo un mercado que se va a componer, se va a reconstruir. Tenemos que ser ingeniosos, nada más. Nuestra chamba es identificar cuáles son los diferenciales en cada uno de nuestros sectores y vamos a tener realmente un mercado que va a recuperar sus niveles probablemente por ahí de la mitad del semestre del próximo año, si es que no nos sucede alguna situación bastante atípica, ¿no? Fuera de eso, pues yo te agradezco el tiempo, el espacio, felicidades por el premio, haces una gran labor y bueno, yo a la orden, me reitero a la orden para ti y para todo tu auditorio. Muchísimas gracias, un gusto platicar contigo, Mauricio. Ustedes que están tan estudiosos, siempre analizando cómo está el mercado, nos dan datos reales y ayudan a tomar decisiones a nuestro público, aquel que se quedó indeciso, ¿no? Cuando estaba levantando la mano ahí con el Infonavit, el Foviste o con algún banco y vino la pandemia y dijo, ay, siempre no. No, pues la verdad es que sí es un mercado atractivo que no ha perdido valor y que todo lo contrario sigue generando plusvalía. Hay que analizarlo zona por zona, pero sigue generando valor. Pues muchas gracias, Mauricio, un gusto saludarte, que estés muy bien y platicamos al final del año. Me parece perfecto. Te mando un abrazo y igualmente, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Hasta luego. Igualmente, fue Mauricio Domínguez, director de consultoría de Real Estate de TAS Valúo. Y bueno, pues continuamos aquí con la economía. Hugo, ya que nos dices, hasta el jueves se vota la ley de ingresos, esperemos que no haya ningún cambio por parte de los diputados de lo que les mandaron los senadores, pero a ver, cuéntanos. Así es, Mariel, pues ya estamos en la recta final para saber cuál va a ser el paquete económico ya completo con todo lo que es la ley de ingresos y el presupuesto de egresos para el 2021. Desde luego hay todavía mucha rebatinga en el Congreso, Mariel, porque en la discusión, sobre todo de los egresos, es donde se está peleando pues diferentes sectores. Entre ellos, pues los estados, los gobernadores son los que están tratando de buscar que no se les quite tantos recursos, porque pues sí, ha sido un año complicado para ellos porque dicen, sobre todo este bloque que conocemos como la Alianza Federalista, que involucra a 10 estados del país, dicen que ellos han tenido que usar recursos propios para atender la pandemia del COVID-19 y que la federación les ha llegado, los recursos que les ha mandado la federación les ha llegado casi a cuentagotas. Bueno, es lo que comentan. Y por otro lado, pues el secretario de Hacienda ha comentado que no ha habido ningún retraso en los recursos que se destinan hacia los estados,
y que todo se ha dado en tiempo y forma de acuerdo con lo que destina la tesorería de la Federación hacia las diferentes partidas que reciben los gobiernos estatales. Así es que este estira y afloja, Mariel, pues es el que está generando mucha tensión, sobre todo en esta aprobación de lo que será el presupuesto de egresos para el próximo año. ¿Qué otros sectores están también pues atentos a lo que va a suceder con lo que el dinero que van a recibir? Desde luego, uno es el sector salud y el otro es la parte de educación y seguridad. Son estos tres grandes sectores que se llevan casi un porcentaje muy alto del presupuesto. Aquí el problema, Mariel, no es si va a haber o no dinero, sino cómo se va a repartir ese dinero para estos sectores. Hay que recordar que en cada uno de estos sectores existen pues diferentes intereses, por así llamarlo, pero intereses válidos, ¿no? Algunos institutos que son los que están queriendo mantener sus recursos luego de que se les pues eliminaron los fondos, los fideicomisos que recibían, pues están buscando de que no se les prive de los recursos para atender a la población que necesita, sobre todo este tipo de tratamientos, investigaciones. Esos son sectores muy sensibles. Y por el lado de la educación, pues aquí tenemos la rebatinga que siempre hace en los sindicatos de maestros, para tener más recursos, luego de que se echara atrás la reforma educativa que se había aprobado en la administración pasada, pues ahora vuelven a tomar mucha influencia los sindicatos para tener mayores recursos. Y bueno, sabemos que el 90% de los recursos que se destinan a la educación, que son muy buenos, México está dentro de los países, dentro de la OCDE, que recibe una gran cantidad de recursos al sistema educativo. El tema es que un porcentaje muy alto, podríamos hablar de casi un 90% o un poco más, se destina justamente a sueldos y salarios de maestros. De ahí, pues no sabemos cuántos profesores realmente trabajan, cuántos no, cuánto se va a los sindicatos y cuánto se desvía de estos recursos pues a otro tipo de prácticas que luego pues no entendemos que se sigan dando aquí en México. Así es que no es tanto el tema de recursos que reciben este sector, sino cómo se reparten los recursos al interior de este sector y quiénes son los ganones, que siempre salen ganando los sindicatos educativos y que de ahí no sabemos cuántas personas realmente son docentes y trabajan directamente con los estudiantes y otras que son administrativas, que son necesarias, pero que de repente tienden a engrosar demasiado esas filas, pues que no tienen una participación tan activa en la parte final, que es proveer de una mejor educación a la población, a los niños y a los jóvenes aquí en México. Y el otro dato, Mariel, pues es la seguridad. La seguridad es el que pues prácticamente se está llevando todo el ejército en esta ocasión. Ahora conformado con la Guardia Nacional, pues básicamente el ejército es quien lleva una parte muy importante de recursos del que curiosamente al ejército pues no se le quitó ningún fideicomiso, que también tienen fideicomisos, a ellos no les tocaron ningún fideicomiso en este debate que se dio recientemente en el Congreso. Así es que ellos van a tener justamente una cantidad muy importante de recursos que esperemos sean bien aprovechados para enfrentar el tema de la inseguridad, que pues bueno, todo el mundo ha criticado pues la renuncia del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, para irse a la candidatura del estado de Sonora. Lo ha criticado porque a punto de vista de los analistas la inseguridad continúa muy alta, y no ha reflejado ningún avance, o por lo menos así lo comentan los especialistas en temas de seguridad, no ha reflejado ningún avance frente a los sexenios anteriores, donde se criticaba mucho al sexenio de Felipe Calderón. Pues parece que los números no son nada diferentes o incluso son mayores el número de muertes por violencia aquí en México que lo que se tuvo durante ese sexenio e incluso con el sexenio de Enrique Peña Nieto. Así es que, pues, esto es donde se va a destinar una gran cantidad de recursos. Pues va a ser un estira y afloje todavía muy fuerte. Pensamos que va a ser al último momento que se definan algunas cosas. Quizás se apruebe en lo general, pero va a haber muchos espacios que se tengan que discutir en lo particular. Y creemos que pues por ahí de estos días se va a estar dando a conocer cómo se está aprobando todo el paquete económico para ya quitarle esa incertidumbre pues al país para el 2021 y ahora sí se puedan enfocar a los programas que
pues que tienen que seguirse desarrollando. Las críticas seguirán, Mariel, pero el tema es que no va a haber tantos recursos, desde luego, para el 2021, a pesar de que pues ya la situación económica pueda mejorar o no. Ya se tuvo un indicador importante hacia el segundo trimestre del año, donde se veía incluso un crecimiento frente, claro, un rebote estadístico frente a la fuerte caída que se tuvo recientemente. Entonces, ya se tienen algunos indicadores. El indicador de manufacturas está otra vez en su nivel expansivo. También se tienen algunos otros indicadores, como el que se dio a conocer, el que se llama el índice global de la actividad económica, el IGAE, también tuvo un crecimiento bueno, que incluso señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, que eso daba la pauta de que ya México se está recuperando. Pensamos que todavía falta mucho para que México se esté recuperando, solamente son algunos efectos estadísticos, y que algunos sectores sí comienzan a tener pues un paso mucho más constante hacia cifras más positivas. Pero todavía falta mucho para agarrar justamente la recuperación antes de la pandemia. Falta todavía bastante, Mariel. Todo un escenario económico que va sin duda a dar pues qué nos espera para 2021, y vamos a ver los resultados también de las votaciones en Estados Unidos, que eso puede marcar también una diferencia importante en cuanto a la relación con Estados Unidos, en cuanto a comercio, cultura, temas de migración, etcétera, dependiendo cuál sea el resultado, Mariela. Así es que todavía falta mucho que ver y mucho que analizar en los próximos días. Mucho que ver, vamos a estar muy pendientes en esta primera semana del 11º mes del pandémico 2020. No parece trabalenguas, pero vamos a checar paso por paso hoy cuál es el resultado de las elecciones y sobre todo la reacción. Vamos a estar pendientes, Hugo Loya, muchísimas gracias. Yo me despido de esta manera. Nos vemos mañana miércoles, donde estaremos en concreto contigo a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde, en concreto también negocios, con Hugo Loya y Enrique Valadez. Pásala muy bien, feliz martes. Nos vemos mañana en nuestra cita de las 10 de la mañana. Mañana tenemos invitados de lujo, como siempre contigo. Vamos a seguir platicando de temas de interés, de temas que están muy, muy a la mano con tu bolsillo, con tus intereses de invertir. Mañana tenemos justamente a Jesús Domínguez, director corporativo de finanzas de Tierra y Armonía en Jalisco. Porque, ¿qué crees? Que a Jalisco le ha ido muy bien. Sigue construyendo, sigue a tambor batiente. Sí le afectó la pandemia, pero no tanto. Ya nos platicará mañana Jesús Domínguez, un desarrollador que está allí por la zona. Justamente él es de Jalisco, su empresa es de Jalisco, pero trabajan en otras entidades y les ha ido muy bien. Entonces nos vemos 10 de la mañana, mañana miércoles. Pásala muy bien. Recuerda, inscríbete al Foro Universitario en nuestras redes sociales y vota por los nuevos líderes también del Premio Líderes de la Industria 2020. Pásala muy bien.